Buenos días, iglesia. Estoy muy alegre de tener la oportunidad de parte de Dios de compartir con ustedes de nuevo de su palabra. Espero que les sea de gran bendición. El tema: salvación. El título de la enseñanza: el deber del atalaya. El propósito: decidir vivir día a día buscando de todas las formas posibles mantener la salvación de Dios para mí y para mi familia. La base bíblica principal que vamos a compartir la encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 20. Quisiera empezar planteándoles 3 casos hipotéticos para que podamos ir analizando las respuestas que vamos dando al respecto. El primero es: si viéramos a alguien que va caminando distraído directamente hacia un peligro, ¿qué haríamos? Por favor, escríbanos ahí en el chat sus respuestas. Vamos a esperar un momento. ¿Qué haríamos si viéramos a alguien que va caminando distraído directamente hacia un peligro? Yo creo que todas las opciones que nos están planteando llevarían a que procuraríamos avisarle de alguna manera, ¿cierto? Caso número 2, caso hipotético número 2. ¿Y si ese peligro al que va caminando esa persona fuera un hueco muy profundo, tan profundo, que si alguien cayera ahí, muriera instantáneamente al recibir el golpe? ¿Qué haríamos en este caso? Por favor, caso número 2, escribamos ahí los comentarios en el chat. ¿Qué haríamos en ese caso? Un poco más fuerte, de mayor gravedad, ¿cierto? Procuraríamos también igual avisarle de todas las formas posibles, ¿cierto? Pero vamos con el tercer caso hipotético. Ahora imaginemos que la persona que va caminando distraída hacia ese hueco profundo fuera alguien a quien nosotros amamos realmente, desde lo más profundo de nuestro ser. Alguien que tenemos bajo nuestro cuidado. ¿Qué haríamos en ese caso? Caso número 3, por favor escribamos ahí en los comentarios. Haríamos realmente todo lo que fuera necesario, ¿cierto? Incluso si tuviéramos que lanzar algún objeto para prevenirlo del hueco a donde va a caer, o si quizá tuviéramos que gritarle, así se llevara un gran susto, con tal de que esa persona no cayera en ese hueco, en ese peligro, pues haríamos lo que estuviera a nuestro alcance, ¿cierto? Para evitar que muera. Y parto de estos 3 supuestos porque son reacciones naturales que tomaríamos con tal de salvar a alguien de un peligro inminente. Cuánto más cuando se trata de alguien cercano, alguien a quien amamos profundamente y alguien de quien tenemos responsabilidad ante Dios. Y aunque este es un ejemplo en el plano físico, también aplica para el plano espiritual. El día de hoy quiero compartirles precisamente de quienes realizan esa labor de avisar del peligro cuando lo ven, para evitar que los demás sean afectados o sean lastimados. Pero vamos a compartirlo dentro del contexto bíblico. Esta labor, en este contexto, se conoce como la labor del atalaya. En otras versiones recibe el nombre de vigía, vigilante, guardia o centinela. El relato que deseo compartirles lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. En la versión Reina Valera del 60 se titula El deber del atalaya, pero voy a leerlo en la versión traducción en lenguaje actual. Dios también me dijo: Ezequiel, dales de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca.
Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso, y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. Versículo 6. También puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Y de pronto en este momento estés pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y ahí sí, como dijo mi esposa en la enseñanza anterior, tiene todo que ver. Porque como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Pero antes de mencionar cuáles son esas responsabilidades, sería mejor empezar por definir o por mirar quiénes son hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 2, en la versión Reina Valera del 60, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También la palabra de nuestro Dios dice en Efesios, en el capítulo 1, el final del versículo 4 y el inicio del versículo 5, en la versión Palabra de Dios para Todos: por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Y finalmente, en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10, en la versión Reina Valera del 60, nos dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Esa es la manera en cómo se puede saber, bajo la escritura, bajo la palabra, realmente quién es hijo de Dios y quién no. Y si te haces estas preguntas que encontramos en este contexto bíblico, podrás saber quién es tu Padre. ¿Practico el pecado? ¿El pecado es un hábito en mi vida? ¿Amo a mi hermano? Y si ya respondiste a estas preguntas y estás absolutamente seguro de que eres hijo de Dios, entonces vamos a mencionar dos de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. La primera de ellas es la gran comisión. Estamos llamados como hijos de Dios a compartir el Evangelio con todas las personas. Esas buenas noticias de salvación que están disponibles para todo aquel que decida abrir su corazón a Dios, recibir a Jesús y hacerlo su Señor y Salvador. Estamos llamados a compartir que uno solo es el camino que lleva a la vida, porque la palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, en la versión Reina Valera del 60. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino que tenemos para llegar a Dios. No es un camino, es el único camino que tenemos para llegar a Dios. En ningún otro hay salvación, así como lo dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo esta labor que nos ha sido encomendada por nuestro Señor Jesús, esta gran comisión, podemos avisar a quienes no hayan recibido a Jesús en su corazón del hueco en el que podrían caer si no cambian su actual camino. Pero también
tenemos la segunda responsabilidad en la que vamos a hacer mayor énfasis en este tiempo, y es la responsabilidad de ser atalayas. Es hora de ejercer nuestro deber de ser atalayas. Pero ¿sobre quién debo ser atalaya? ¿Sobre quién debo ser guarda? ¿Sobre quién debo ser vigilante? El relato bíblico en Ezequiel capítulo 33 versículo 7 continúa diciendo: yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Aquí con este versículo podemos ver que fue Dios quien eligió a Ezequiel como atalaya. Y a nosotros, desde nuestro rol en el hogar, Dios también nos ha elegido como atalayas. A los que somos padres tenemos ese privilegio, nos ha encomendado la labor de ser atalayas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y los que también tenemos el privilegio de tener esposa, de ser esposos, nos ha elegido adicionalmente para ser atalayas de nuestra esposa. De manera que Dios nos pedirá cuentas por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, desde nuestro rol en el hogar. El versículo continúa diciendo: si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado, y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Y si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado, así inicia el versículo, ¿cierto? A algún malvado. En otras versiones dice impío. Uy, no, eso sí como que no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Porque yo ya recibí a Jesús, en mi corazón ya soy salvo, no puedo ser malvado ni puedo ser impío. Eso es lo que podríamos decir o podríamos pensar. Pero recordemos, iglesia, que en este pasaje en particular Dios le está hablando por medio de Ezequiel al pueblo de Israel. Entonces debemos poner mucha atención a su advertencia y revisar si de pronto he tomado tanta distancia de Dios que Él ya me cuenta dentro de los malvados, dentro de los impíos, o si de pronto alguno de mi casa, de quien me ha encomendado su cuidado, se ha apartado de Dios a tal punto de ser tenido en cuenta por Dios de esta manera. Entonces debemos anunciar a quienes tenemos a cargo una advertencia cuando veamos que con sus decisiones están apartando de Dios. Es nuestra responsabilidad advertirles que deben cambiar su mala conducta. Los versículos a continuación en este pasaje de Ezequiel, del versículo 10 al 20, nos dice: los israelitas creen que ya no tienen remedio, creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho, pero tú debes decirles de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Pon atención, Ezequiel. Los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. Por eso quiero que les aclares esto. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no lo salvará de morir. Pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo o recibe algo en prenda, pero lo devuelve, no volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Si a una persona buena le prometo que vivirá muchos años y confiada en eso empieza a pecar, yo no tomaré en cuenta todo lo bueno que haya hecho, sino que morirá por los pecados que haya cometido. Versículo 20. Sin embargo, los israelitas me critican y siguen diciendo que soy injusto,
pero yo voy a juzgar a cada quien de acuerdo con su conducta. Estos versículos del 10 al 20 en este pasaje, en la versión Reina Valera del 60, se titulan El camino de Dios es justo. De eso no nos queda duda. Pero quiero mostrarles dos grupos de personas que están incluidas en este pasaje. El primer grupo es el de quienes reconocen su pecado y piensan que ya no les es posible acercarse a Dios a causa de la multitud de ellos. Piensan que ya han cometido pecado tras pecado tras pecado, que no tienen la cara para poder presentarse delante de Dios, que Dios ya no los va a perdonar, que no les va ni siquiera a mirar, a determinar cuando ellos intenten acercarse a Él. Y está el grupo de aquellos que se consideran justos. Este segundo grupo piensa que quizás pueden hacer como ellos deseen y que todo lo bueno que han hecho les va a asegurar su salvación. Por esto Dios le dice a Ezequiel que quiere dejarle en claro a estos dos grupos cuál es su posición. Primero, nuestro Dios les dice que su intención no es que mueran los malvados. Dios desea que se salven. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo que desea que dejen su mala conducta y que vivan. El deseo de nuestro Dios no es destruir, es salvar. Y esto también podemos verlo en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 9 al 10. La versión Palabra de Dios para Todos dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Y segundo, Dios le dice a Ezequiel dos cosas: que si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no la salvará de morir. Pero también dice que si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Pero en ocasiones, iglesia, quizás damos por hecho que podemos vivir alejados de Dios, o quizás vivir una vida de religiosidad, cumpliendo quizás con la asistencia por medios físicos o por medios virtuales en este momento a la enseñanza. Pero la realidad es que no, es que vivir de esa manera no nos va a garantizar un cupo en el cielo junto a Dios. Y resulta que si nosotros decidiéramos apartarnos de Dios, lo que hemos vivido en Dios, nuestro pasado de bondad, podríamos llamarlo, no sería tenido en cuenta, sino que recaerían sobre nuestras vidas las consecuencias del pecado que cometiéramos. Y como lo hemos compartido antes, y ya muchos de ustedes lo conocen, el pecado hace separación, hace división entre Dios y los hombres. Pero adicional a esto, nuestro Dios también deja una esperanza para aquellos quienes reconocen su condición de pecado, a quienes para sí mismos se reconocen como malvados, como impíos, como pecadores, y desean volver su mirada y su corazón a Dios. Ellos necesitan volver a Dios. Quizás piensan que no pueden hacerlo, pero Dios con este pasaje les expresa que está anhelante, deseoso de que regresen, de que vuelvan a Él. Y nuestro Dios extiende su amor y su perdón. En el primer libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, en la versión Reina Valera del 60, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ama y desea que nos arrepintamos de nuestros pecados, y esto implica dos cosas: confesar nuestros pecados y cambiar de actitud.
hacer un cambio de dirección absolutamente contrario, diametralmente opuesto, darle la espalda al pecado y caminar en pos de Dios, en pos de su voluntad, de lo que dice su palabra. Es ese cambio de actitud que Él está esperando. Dios quiere limpiarnos de toda maldad y quiere darnos vida y vida en abundancia, como lo dice también su palabra. Iglesia, necesitamos decidir vivir día tras día buscando de todas las formas posibles mantener esa salvación que Dios nos ha dado, manteniendo nuestra relación de cercanía con Él a través de la alabanza. Es un medio hermoso que nuestro Dios nos da para, de una manera más tangible, poder entrar en un tiempo de comunión, de encuentro con Él. La oración es poderosa porque sabemos que Él la escucha, y fundamentalmente su palabra. A través de este manual podemos comprender y conocer lo que Él desea que hagamos, qué es lo que le disgusta, qué es lo que le agrada, y podemos entonces, siguiendo sus estatutos y sus mandamientos, vivir una vida conforme a su voluntad. Debemos cumplir ese gran mandato, ese gran mandamiento de la gran comisión, pero también debemos ser atalayas desde nuestro rol del hogar, para quienes Dios nos ha puesto a cargo, para que ellos también puedan vivir agradando a Dios, y en el momento en el que Dios determine que sea su partida de esta tierra, puedan vivir eternamente con Dios. La palabra de nuestro Dios también dice que debemos instruir al niño en su camino, y cuando esté viejo no se apartará. Instruirlo cuando es joven, a temprana edad, es responsabilidad de nosotros como padres. Y también en nuestro rol como esposos, cuidar y proveer, supliéndoles no solamente en lo físico, sino en todo lo que ellas necesiten, en su alma, en lo espiritual. Entonces necesitamos, Iglesia, cumplir con estos dos mandatos, con estos dos encargos de parte de nuestro Dios. Y ya para finalizar, quisiera recordar el versículo 2 de Ezequiel capítulo 33, que nos dice que la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Entonces, puede ser que consciente o inconscientemente hayas elegido una atalaya para tu vida y que no le hayas estado quizás facilitando esa labor de cuidado. Si decidiste ser parte de la Iglesia Cristiana Integral para las familias y las naciones, has elegido como atalayas a los pastores de la iglesia, quienes te aman y desean lo mejor para ti. Su comisión de parte de Dios es cuidar tu vida y dar cuenta de su labor pastoral para contigo. Así que por favor, no se la pongas tan difícil. Ellos están siempre dispuestos y atentos para poder acompañarte, para poder escucharte, para poder estar ahí pendiente de lo que requieras. Que Dios los bendiga, Iglesia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Amén.